Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Esta será la segunda parte en la que hablaremos de métodos de análisis. En el video anterior se vio análisis de nodos, en donde encontramos la tensión del circuito definiéndolas como la tensión en cada uno de los nodos. Ahora se verá el método correspondiente al análisis de mallas y a las supermallas. En este método se tomará como variable de interés la corriente del circuito. Y al igual que el caso que se dio con las tensiones de nodos, las corrientes serán corrientes de lazo en vez de las corrientes de cada elemento. Así tendremos menos variables y en consecuencia menos ecuaciones. Ahora hay que tomar en cuenta que una malla no siempre es un lazo. En un video anterior se dijo que un lazo era una trayectoria que no podía pasar más de una vez por el mismo nodo. Ahora, una malla es un lazo que no contiene ningún lazo dentro de él. Por ejemplo, la trayectoria que empieza en A, pasa por C y termina en F, no es una malla, ya que dentro de ella puede contener un lazo. En cambio, la trayectoria que comienza en A, pasa por B, E y F sí es una malla. La corriente que pasa por una malla se conoce como corriente de malla. Vamos ahora a la forma de resolución de un circuito con el método de mallas. Primero se verá la forma de resolver un circuito solo con fuente de tensión, luego se verán los circuitos con fuente de corriente dentro de él. Lo primero es asignar la corriente de malla I1, I2 hasta IN, siendo n el número de mallas existentes. A las corrientes de malla se le puede asignar una dirección arbitraria, pero por convención se utilizan todas las corrientes en sentido de las manecillas del reloj. Luego debemos aplicar un LKB a cada una de las mallas. Usando ley de Ohm expresaremos las tensiones en términos de corriente de mallas. Cuando las mallas tengan un elemento en común, la ley de Ohm será la resta de las dos corrientes de mallas que pasan por ese elemento. Se debe considerar como positiva la corriente de malla que genera la ecuación en ese sector del circuito. Por ejemplo, si la corriente principal es I1, la ecuación quedaría como R1 por I1 menos I2. Mientras que si la corriente principal es I2, la ecuación de la resistencia sería R1 por I2 menos I1. Ahora en R2 quedaría de la siguiente forma. Para I2 sería R2 por I2 menos I3 y desde el punto de vista de I3 sería R2 por I3 menos I2. En resumen, si por el elemento pasa solo una corriente, la aplicación de ley de Ohm será solo I por R. En cambio, si por el elemento pasan dos corrientes, será la resta de estas corrientes. Esta resta de corrientes se genera al hacer una elevación en el nodo. Entonces, despejando la corriente de esa rama, tendremos que la corriente, por ejemplo en el primer caso sería I1 menos I2. Entonces por el signo negativo de la LKB, el signo se invertiría, pasando de I1 menos I2 a I2 menos I1. Reemplazando esto, finalmente solucionamos las ecuaciones que se han conseguido con las n mallas. Ahora se verán aspectos que deben tomarse en cuenta cuando el circuito trae en él fuentes de corriente. Cuando existe una fuente de corriente por donde pasa solo una malla, la respectiva corriente de malla adquiere el valor de esa fuente. Si la malla va en dirección contraria a la fuente de corriente, entonces la corriente tendrá signo negativo, pues su sentido es ser contrario. Ahora, si existiera una fuente de corriente, dependiente o independiente, entre dos mallas, entonces estaríamos frente a una supermalla. Cuando se genera una supermalla, esta tiene que hacerse con todos los elementos que rodean la rama de la fuente de corriente, pero no con la fuente de corriente ni los elementos que están en serie con la fuente. Y esto no es más que utilizar una malla normal alrededor de todo lo que rodea la fuente de corriente. Por último, en uno de los nodos donde se encuentra la fuente de corriente se debe aplicar un LKC. Esta nos entregará la última ecuación necesaria para la resolución del circuito.